doy la bienvenida al octavo Foro de Congresos Ciudades. Es una iniciativa desarrollada por Polística en alianza con CAF y, por supuesto, con el compromiso del Senado de la República. Antes de partir, como siempre, los invito a que nos sigan en redes sociales para ver estas y otras actividades de Congresos Ciudades, @Congreso Ciudad. Hoy nos acompañan desde la Sala 1 de Comisiones del Ex Congreso de Santiago la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Valentina Durán. Por favor, adelante. También nos acompaña el secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, Comicidit, don Pablo Contrucci. Y de regiones, por supuesto, nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Premio Nacional de Urbanismo, don Sergio Variesville, y el profesor de la Universidad del Biobío de Concepción y de la Universidad Católica, el sociólogo e investigador don Francisco Sabatini. Ustedes ya saben, son 10 foros con 40 expositores y que conforman el segundo cuerpo de actividades de Congreso Ciudad 2023. Los dejo invitados al tiro de inmediato para el próximo foro, el foro 9, que será el siguiente jueves, donde vendrá el jefe de División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, Cristóbal Prado, de la Cámara Chilena de Construcción, y el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrades. Un poquito acerca de estos foros, como bien saben, continuamos lo que comenzamos en agosto, septiembre y octubre, entre 11 y 1, en un diálogo entre representantes sociales, políticos y académicos. El objetivo es cooperar para que la política salga del diálogo de las urgencias y pase a un diálogo habitual, un diálogo permanente entre políticos, académicos y organizaciones sociales y empresariales para mejorar la vida en la ciudad. Y aquí, si me disculpan, quisiera repetir la misma pregunta. ¿Quién no ha querido preguntarle a la autoridad política sobre cómo resolver los problemas que vivimos a diario en nuestra ciudad? Y lo mismo, ¿cuántas veces la misma autoridad no ha experimentado, no ha vivido sus propias experiencias, las limitaciones administrativas y técnicas para poder resolverlas? Por eso, estos 10 foros responden siempre a la misma pregunta: ¿qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Vamos a dar la palabra, 10 minutos, a cada uno de los expositores y luego tendremos un intercambio y aprovecho de saludar a la Coordinadora General de Congreso de Ciudades, la honorable senadora Jimena Rincón. Voy a dar la palabra entonces al profesor Sabatini. Profesor. Hola, muchas gracias por la invitación, Patricio. Felicitaciones por esta iniciativa, senadora Rincón, también. Bueno, yo soy del lado de los poco prácticos, porque trabajo en la universidad. Y además soy sociólogo, entonces es un peligro que me pongan en primer lugar, Trataré de ser breve. Yo le puse este título a lo que quiero presentar. ¿Dónde es esto? Ahí. Salida a la crisis de las ciudades, mejores diagnósticos para construir consenso. Y parto con esta imagen de este cuadro de Peter Bruegel el Viejo, de mediados del siglo XVI. Un cuadro que es súper importante, se cita mucho, se usa mucho en clases, porque en esta ciudad de la Edad Media se logró construir comunidad por encima de las diferencias y los conflictos. Lo de Carnaval y la Cuaresma, el cuadro se llama Batalla entre Carnaval y Cuaresma. Entonces está la concepción lineal del tiempo, la del cristianismo, con la concepción circular de las estaciones del año, de la vida y de la muerte, que es más pagana y mucho más antigua. El cuadro está lleno de detalles, como este gordo que va arriba con una especie de anticucho gigante peleando contra este fraile flaco. Los frailes vienen saliendo del templo, que también tiene algo ahí, está sentado en un tonel de cerveza, nada menos. Pero bueno, esto, entre las batallas y los conflictos que había en ese tiempo, está el conflicto religioso entre los que se creían iguales a Dios, o sea, iguales, eran todos hijos de Dios, todos iguales hijos de Dios, que es lo que predicaba la Iglesia Católica. Pero aquí está la Reforma, el cisma de la Iglesia Católica, y entonces están unas personas que nacen
súper pretenciosa que dice, no, yo nací predestinado a ir al cielo. Entonces había ironía, pero también había humor, que son cosas muy distintas, en esta época. Mucho carnaval, muchas fiestas, mucho conflicto, conflictos económicos. También las clases terratenientes tenían propiedades en algunas de estas ciudades y entonces estaba el tema de la renta del suelo, la especulación inmobiliaria, y entonces esa gente era defendida, por ejemplo, por los curas, pero los curas no estaban muy de acuerdo con los arzobispos, ni con Roma, en fin. Era una época bien dinámica, bien de conflictos, pero ahí, ¿qué se creó ahí? Jacques Le Goff, historiador medievalista francés. Esta larga Edad Media es el momento de creación de la sociedad moderna, de la ciudad, la nación, el Estado, la universidad, el molino y la máquina, la hora y el reloj, el libro, el tenedor, la ropa, la persona, la conciencia. Entonces, vale la pena mirar. Y la invitación sería, ¿tenemos alguna posibilidad de, por supuesto, con otra tecnología, con muchas cosas nuevas y buenas que han pasado, ¿cierto?, de poder recrear ciudades como esa? Esa es como la idea. La siguiente, por favor. Crisis de la ciudad especificando. Voy a hablar un poquito de diagnóstico, perdona. Batalla de ideas, 1, construcción de consensos, 2, y qué hacer al final. La siguiente. La crisis de la vivienda, porque estamos hablando qué hay que hacer en términos de política urbana para enfrentar la crisis que vive la ciudad. ¿Qué es la crisis? La crisis hoy es a la vez precios al alza de la vivienda en todo el mundo, ¿cierto? Las clases medias, incluso las clases medias altas, están teniendo problemas severos para acceder a la vivienda. No solo en propiedad, sino que en arriendo, se juntan a veces para arrendar. Entonces estamos en unas viviendas tipo campamento, ¿cierto? Y por otra parte, la crisis de la vivienda social, que también es internacional. Se construye poca vivienda social y la vivienda social que está construida está cruzada por los fenómenos del gueto, digamos, de la droga y todo tipo de problemas. Donde pegó más fuerte la mortalidad para el COVID es en este tipo de barrios en todas partes del mundo. Y entonces perdón, la anterior. Que yo, ¿la puedo cambiar de acá? Sí. Ah, ya. Ahí está. Ah, ya. Bueno, preguntas que yo creo que no han sido respondidas. ¿Por qué desde 2016 aproximadamente empezó a aumentar el déficit habitacional en Chile? Los campamentos, los tugurios, es decir, el arriendo de cuartos ilegales, el allegamiento, con básicamente la misma política habitacional de subsidio habitacional que tuvo tanto éxito antes en materia de acceso a la casa propia. Hablamos mucho de la crisis y esa frase se repite, bueno, ya, dejémonos de lado la problemática y vamos a la solucionática. Pero yo no he escuchado una explicación de por qué estamos en crisis ahora y no estuvimos antes. Otra pregunta, ¿por qué aumentan en todo el mundo los precios de la vivienda si aumenta el suelo disponible? Con las políticas de liberalización que han sido muy generalizadas. Si aumenta la cantidad de vivienda construida, si la población crece poco y los hogares no se reducen tanto de tamaño. Todo eso, nosotros tenemos listo un artículo sobre concepción en el periodo 2010-2021 y tenemos ahí las estadísticas que muestran todas esas afirmaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los mercados de vivienda? Y también hay explicaciones ahí raras, se meten los súper expertos con unas regresiones, muchas matemáticas, y no explican esto. Entonces, las líneas de respuesta, una es el ascenso del bien raíz hasta llegar a principal activo global. La revista Economist en 2020 dice, Real estate is the largest asset class in the world. Otra, la ruptura del patrón de segregación, ese es un término que nosotros inventamos para marcar la dispersión de los grupos de élite y clases medias altas desde los conos de alta renta, el barrio alto de Santiago, empiezan a colonizar otras partes de la ciudad. Y eso también es internacional y claro en América Latina. Y eso hace que se revierta la estructura de precios. Más que la estructura de precios, la estructura de alza de los precios. Desde hace mucho tiempo en Santiago los precios del suelo empezaron a tener alzas más marcadas en comunas más pobres que en las comunas del centro o del barrio alto, a pesar de que en el barrio alto siguen siendo los precios del suelo más altos que las comunas más pobres. Entonces hay una cosa de estructura urbana ahí. Y entonces esa ruptura del patrón de segregación es
es el origen de lo que llamamos gentrificación, en este caso de la periferia precaria y segregada con condominios. Esos barrios, esas periferias populares, precarias, abandonadas, llenas después de vivienda social en muchas de ellas anida el gueto. La gente se siente discriminada, que la fueron a tirar allá. Ellos no son santiaguinos, sino que son pobladores. Entonces hay todo un tema ahí también cultural o identitario que es complicado. Son subpersonas, subciudadanos, ¿cierto? Bueno, y en esos lugares resulta que, por una cuestión completamente inmobiliaria y económica, se empezaron a instalar condominios para clases medias y altas en términos de ingreso en esas periferias. Y algo está pasando. Y a veces las miradas ideológicas, o yo podría decir los velos ideológicos, nos impiden ver eso. Para mucha gente de izquierda, yo me considero de izquierda, para mucha gente de izquierda, gentrificación es un sinónimo de expulsión y desplazamiento. Y lo que estamos viendo en toda América Latina es una gentrificación sin desplazamiento en esas áreas de la periferia. Síntesis de estos factores que podrían ayudarnos a explicar, a contestar esas dos preguntas: virtualmente todo terreno urbano tiene un uso más rentable que vivienda social. Necesitamos, por lo tanto, una mejor política de suelo. No tenemos suelo para vivienda social, menos suelo para construir vivienda social de integración social. Vivienda que yo llamaría vivienda económica en suelos de clase media o alta. Así debe ser la vivienda social que construyamos. Entonces tenemos que meternos en el tema del suelo. No podemos seguir bypaseándolo, como quien dijera. Y voy a meterme una cosa más ideológica. Entonces aquí hay que establecer, por lo de los consensos, tenemos que establecer mejores conversaciones, creo yo. Y voy a hablar un poco del neoliberalismo, porque también eso puede ser visto como en bloque, ¿cierto? Y lo que hay que hacer es de una manera promover la batalla de ideas. Batalla de ideas es un término de Carlos Marx y de la Margaret Thatcher. También lo usó ella. Ella es la persona, yo creo, en términos de política pública, la persona más importante del neoliberalismo. Milton Friedman es el economista de la Escuela de Chicago. Él inventó el término neoliberalismo. Cuando uno dice, tú eres neoliberal, no estoy insultando a nadie, si lo inventó el mismo Milton Friedman. Y la Margaret Thatcher, como dirigente política, ¿cierto? La Margaret Thatcher se le puede atribuir la idea del capitalismo popular. Entonces, la teoría económica tiene que ver con la teoría de juegos. Y entonces, la derecha tradicional maneja una concepción de la sociedad como de suma cero. Si yo gano acá, otros tienen que perder. O para que yo pueda ganar y mejorar, otros tienen que perder. Y la derecha, la revolución neoliberal, con Milton Friedman a la cabeza, ancló esta doctrina en la teoría de juegos colaborativa. Todos pueden ganar. Y ahí está la idea, que yo encuentro que es un poco religiosa y exagerada, de la mano invisible del mercado. Porque Adam Smith, yo no voy a decir que me leí el libraco, tiene como 600 páginas, ¿cierto? La riqueza de las naciones. Pero como ahora hay internet, uno puede poner buscadores. Usa en su obra una vez el término mano invisible. Nunca usa mano invisible del mercado. Y mano invisible le explica, frecuentemente, no dice siempre, frecuentemente las personas cuando están persiguiendo su propio bienestar, esas acciones frecuentemente les sirven a otros. Si yo riego el arbolito que hay dentro, este es el profesor de economía, director de economía de la Católica, ponía siempre este ejemplo. Mire, usted riega el arbolito que hay frente a su casa. Y esto para que le dé sombra, para que sea bonito y todo. Entonces está elevando las plusvalías de todo el barrio. ¿Ya? Eso es la mano invisible de Adam Smith. Por lo demás, Adam Smith era un filósofo social. Escribió antes que La riqueza de las naciones el Tratado General de los Sentimientos Morales. Y es considerado uno de los pocos filósofos occidentales no individualistas. Entonces, de alguna manera, el pobre Adam Smith se debe revolver en su tumba cuando le asignan ser el padre de esta nueva especie de religión de la mano invisible, urbi et orbi, como que si fuera una cosa garantizada siempre. Bueno, como sea,
la idea de la revolución neoliberal es que todos pueden ganar. Y entonces, por ejemplo, discusiones como la siguiente. No sé si ustedes han oído de la renta básica universal. La renta básica universal, toda la gente en un sistema, en una sociedad, todos, los pobres y también los ricos, todos tienen asegurado, digamos, 500 lucas al mes. El Estado se las da, con base de impuestos. Donde se ha aplicado eso, por ejemplo, en comunidades indígenas en Estados Unidos que tienen la posibilidad de los casinos, han aplicado estos programas. En Inglaterra hace mucho tiempo, ¿cierto? En comunidades, en lugares más chicos, son pocas las ocasiones. En todas ellas ha sido exitosa. Y nada menos que el presidente Richard Nixon en Estados Unidos elaboró un proyecto de renta básica universal para todo Estados Unidos. Y estaba aprobado, y tenía que pasar al Senado, y ahí uno de los asesores de Nixon le inventó una mentira. Le inventó que cuando se aplicó eso en Inglaterra, no sé qué parte, aumentó la tasa de divorcio, porque las mujeres se sintieron más envalentonadas, y era mentira. Y por eso no siguió esa política. Entonces, ¿qué dice la derecha tradicional? La que yo llamaría el neoliberalismo real de acción. Lo que dice es que todas esas ayudas y esos subsidios promueven la flojera, la holgazanería en la gente. Y hay otras personas también de derecha, pero estos del neoliberalismo canónico, que no creen eso, que creen en la teoría de juegos colaborativos. Todos podemos progresar. Y tenemos nosotros un acuerdo que es quizás el más fuerte en Chile, en América Latina, que es en torno a la vivienda propia. No me puedo pasar ni siquiera un minuto. Yo puse Joan McDonald y Milton Friedman unidos, creen en la teoría de juegos colaborativos. La situación win-win de la que hablan muchos ecologistas, ¿cierto? Y aquí hay una convergencia transideológica. Ya no voy a seguir leyendo para apurarme. El acuerdo transideológico en torno a la casa propia. Eso es de los movimientos populares, el movimiento pobladores en Chile, desde siempre. La casa propia. Muy de izquierda, pero propiedad privada. Y eso se justifica. Tiene mucha justificación cuando son economías inestables, inflacionarias, cuando hay tanta inseguridad económica entre la gente más pobre. La propiedad de la vivienda ha sido un factor súper importante en nuestra historia. Y se subieron al carro la Margaret Thatcher, que cuando inaugura su cruzada del capitalismo popular es con vivienda, entregando la vivienda a 1 millón en no sé qué parte de Inglaterra. Arrese, el ministro de Vivienda de Franco, fue el que dijo: queremos propietarios y no proletarios. Y el compañero Augusto Pinochet tomó eso, ¿cierto? Tomó ese eslogan y fue el eslogan. Entonces, estábamos en eso. ¿Y qué estamos enfrentando hoy día? Hoy día estamos enfrentando un problema de lo que está pasando con la economía y con la economía inmobiliaria a nivel internacional, la crisis del 2018. Y si yo le mostrara un gráfico, ¿cierto?, de cuando pega la crisis, baja la actividad económica, ¿cierto?, y después suben los precios de la vivienda, sube pero muy por encima, los precios de la vivienda, por ejemplo, muy por encima de cuando partió la crisis del 2008, dije 2018. Y entonces, eso está en peligro, este consenso que nosotros creo que en Chile lo podemos rescatar y reproducir para hacerlo la base. Que yo diría, el consenso tiene que ser casa propia y para la política de vivienda social, producción de vivienda económica en suelos de clase media o alta. Y eso significa un subsidio, ¿cierto? Eso significa que esa tierra tiene un valor más alto, entonces hay que cubrir ese subsidio. Bueno, con recuperación de plusvalía. Y ese es un tema que siempre se le ha quitado el bulto acá. Voy a ir, a ver, es que aquí yo tengo fíjense, esta vuelta de carnero del neoliberalismo, el neoliberalismo canónico, la revista de Economist es el mejor representante de ese neoliberalismo más canónico, más de Milton Friedman. Políticamente la revista de Economist es más de centro. Y entonces tituló esto el año 2020. Esta es la portada de ese número, que no me alcanzo a ver de qué mes es.
Y dice, traducido, el horrible error inmobiliario, la vivienda propia, la casa propia, es el mayor error de política económica de Occidente. Es una obsesión que socava el crecimiento, la justicia y la fe pública en el capitalismo, he dicho. ¿Ya? Y esta cruzada tiene también gente que anda calculando un índice de asequibilidad de la vivienda, donde ha estado muy activa o estuvo muy activa la Cámara Chilena de la Construcción, el Banco Mundial, para mostrarle a la gente en la naturalización de que los precios de la vivienda, oiga, pero ¿cómo lo educaron usted? ¿Cómo se le puede ocurrir a usted pretender comprar una casa? ¿No se da cuenta de lo caras que son? Claro, si cualquiera quiere tener un diamante o un Lamborghini rojo, pero ubíquese. Eso es naturalizar. Y eso también se ve una tendencia bastante fuerte, tanto que el Economist en esto ha pasado del neoliberalismo canónico al neoliberalismo real, que son como los socialismos reales, que no es lo mismo que la doctrina socialista. Por lo menos yo pretendo eso. Después el Economist llega a la idea de que ha negado siempre que haya burbujas inmobiliarias. Solo empezó a aceptar que había en China. Claro, China está el Partido Comunista, pero es un capitalismo muy particular. Pero fíjense que en este número del 4 de julio del 2023 dice lo siguiente, habla de una everything bubble, una burbuja de todo tipo de productos que habría marcado la economía global de la década pasada, y una speculative manía u obsesión especulativa que explica esa everything bubble. Aunque estos fenómenos designados de forma tan rimbombante habrían cedido algo en el año 2022, no han desaparecido, dice la revista, especialmente los altos precios de la vivienda. Y al final acota la revista, comilla, como en cualquier burbuja, las valoraciones de los activos se han vuelto exasperantemente difíciles de justificar, agregando que, comillas, según la experiencia reciente, todas las burbujas pueden sobrevivir durante mucho tiempo. Entonces ahora tenemos a la revista Economist, que es muy importante, naturalizando este capitalismo financiero un poquito desbocado. Yo tengo 9 propuestas de qué hacer al final, se las voy a mostrar nomás. Y en honor del tiempo las dejo ahí. Bueno, no, tenía una cita que sí tengo que leer. Milton Friedman, el impuesto al suelo, por ejemplo. Una cosa, aquí, impuesto al suelo, todo impuesto es malo. Se traspasa a precio de consumidor. ¿Qué dijo Milton Friedman? Hay un sentido en que todos los impuestos son antagónicos a la libre empresa. Y sin embargo necesitamos impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los impuestos menos malos? En mi opinión, el impuesto menos malo es el impuesto a la propiedad sobre el valor no mejorado de la tierra. Y el Economist dice, bueno, después dice, todos los economistas, desde Adam Smith, no hay nada más razonable, nada puede ser más razonable, dijo Adam Smith, sobre un impuesto al suelo. Y todos los economistas, más formados, más teóricos, más sólidos, están de acuerdo con eso. Y entonces la revista dice, ¿por qué el impuesto al suelo? Específicamente su probabilidad. Casi ni siquiera se debate. Economist dice, la más grande barrera es política, ya que dicho impuesto afectaría a un grupo acotado, el de los propietarios, que verían reducidos los precios de venta de sus proyectos, mientras que los beneficios se dispersarían en toda la población, incluso las próximas generaciones. Bueno, y después vienen las... ¿Perdón? En honor al tiempo, en honor al tiempo también hay otra instancia más tarde, luego donde sí, no, ahí no voy a seguir. Ahí que les muestro la segunda vuelta. 9 cosas que propongo. Ya, gracias. Por favor, Patricio. Gracias. El profesor Patricio Gros, además de todos los antecedentes académicos y profesionales que ustedes le conocen y de tantos años, es presidente de Personas Mayores Presentes. Y él nos pregunta y nos plantea la necesidad de tratar lo que él llama la urgencia de tratar el tema personas mayores, ciudad y territorio. Quiere denunciar lo que llaman el edadismo y convertir la tercera y cuarta edad en personas activas, animosas, que pueden aportar mucho a la sociedad con su experiencia, conocimiento y trayectoria. Pero dice que desgraciadamente, cito textual, nos topamos con muchas trabas y prejuicios, muchos de ellos
directamente relacionados con la estructura y funcionamiento del espacio público en las ciudades, así como la estructura socioeconómica actual. Y a su juicio sería muy importante desarrollar y conversar sobre esto en torno a Congreso Ciudad. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a dar la palabra a Valentina. ¿El micrófono? Vamos a... No, por el micrófono creo que va a estar... Poner el micrófono creo que va a estar mucho mejor. Entonces voy a dar la palabra a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Valentina Durán. Don Patricio, por favor, podemos saludar también a la gente que está en el Zoom. Con mucho gusto. Están no solamente las personas que están en el Zoom, quiero decirles, les hemos anunciado que pueden participar presencialmente. El Senado nos ha otorgado como sede de funcionamiento de Congreso Ciudades y ustedes, si se inscriben en un coordinación@congresociudades.cl, ustedes se inscriben ahí y solicitan que quieren asistir presencialmente. Aquí tenemos hoy día alrededor de 20 invitados presentes. Voy a nombrar, a petición me piden que los mencione: Gastón Vega Buchicardi, Alexia Caramanos, entusiasta participante desde el comienzo del Congreso Ciudades, de la Fundación Bosque Andino, de la Fundación FENAM, Alan Castro, profesor de la UNIOC, Iván Clivadenco, del Comité Maipú Nehuen, Comité de Vivienda, Nelly Muñoz, que está aquí presente con nosotros, el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica, Waldo Bustamante, el arquitecto revisor de la Dirección de Obra de San José de Maipo, Alberto Palmero. De la Municipalidad de San Fernando se encuentran presentes Luis Sánchez, Pablo León, Manolo Osorio, César Flores. Del Ministerio de Obras Públicas, el secretario regional del Maule, don Rodrigo Aravena, bienvenido. De distintas regiones, Rodrigo Vázquez de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Germán, su presidente, de la Universidad Central, la destacada académica, que desarrolla por lo demás un tema sobre ecofeminismo, que ella misma, si pide la palabra, puede explicarlo, Matías Ortiz y Claudio Ortega del Servicio de Evaluación Ambiental, y el conocido profesor de la Universidad de Chile y actualmente investigador, don Alberto Gurevich. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, y espero nos entreguen en su papelito las preguntas. Les voy a ofrecer la palabra a quienes entreguen el papel para hacer su comentario o su pregunta. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, procedo a dar la palabra a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Valentina Durán. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, agradezco mucho esta invitación a conversar de una manera bastante libre, ¿no es cierto?, sobre este tema tan desafiante que es el tema de las ciudades y que debe ser la política frente a la crisis de nuestras ciudades. Cuando hablamos de crisis, hablamos, ¿no es cierto?, de un cambio, de cambios profundos o de la percepción de cambios profundos, de la intensificación de los síntomas de una enfermedad, y tiene un carácter negativo la idea de crisis, ¿no es cierto?, como una situación difícil o mala de la que queremos salir o que queremos superar. Y bueno, en lo ambiental y en general la pandemia nos mostró toda nuestra fragilidad. Y desde lo ambiental se sumó, ¿no es cierto?, la situación de la pandemia a que estamos viviendo una triple crisis, y creo que eso es importante recordarlo cada vez. Una triple crisis global, en primer lugar de contaminación especialmente del aire, pero también del agua y de otros componentes del medio ambiente, y esa contaminación afecta, y se ha demostrado que afecta en general a los sectores más vulnerables de la población aquí y en el mundo. También estamos en una crisis de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad.
biodiversidad que también es entendida desde una mirada económica ya más moderna como el capital natural que también permite el desarrollo de nuestras sociedades y de la economía, como la naturaleza, ¿no? Y en tercer lugar, esta crisis climática que ha sido entendida y descrita ya por el secretario de Naciones Unidas recientemente como que está el mundo en ebullición. Y el cambio climático es además un multiplicador de amenazas. El cambio climático multiplica amenazas como las desigualdades, la pobreza, el hambre, la seguridad y también agrava la crisis de democracia. Y frente a estas triples crisis, es claro que no las podemos abordar solos, ¿no? Requerimos entonces ciertos consensos civilizatorios dentro de la sociedad de Chile, pero también con nuestros vecinos y con el resto del mundo. Y por eso que es tan importante también la cooperación internacional y el multilateralismo y las distintas agendas ambientales y de derechos humanos. Somos acreedores climáticos, sí, porque no hemos generado las condiciones que hoy día nos han traído a esta situación, pero también tenemos, como todo el resto del mundo, una responsabilidad en la mitigación de las causas del cambio climático y nos hemos comprometido a ser carbono neutrales a más tardar al 2050, pero respondemos a la mayoría de los criterios de vulnerabilidad al cambio climático, lo que nos muestra el desafío de la adaptación y de la resiliencia, porque tenemos muchos factores de vulnerabilidad al cambio climático como país. Resiliencia de las ciudades, resiliencia de la infraestructura. ¿Qué fenómeno entonces enfrentamos desde lo ambiental en las ciudades? Tenemos la desaparición, la reducción y el deterioro de las cubiertas vegetales, la pérdida de la calidad del aire, las islas de calor urbana y también que van desapareciendo las islas frías, ¿no es cierto? Y esto en un contexto de crisis climática. La pérdida de los servicios ambientales y de calidad de los paisajes naturales, la pérdida de biodiversidad y reducción y van desapareciendo los hábitats y los corredores y parches de vida silvestre. Afectaciones directas a la calidad de vida de las personas, como los tiempos de desplazamiento, el ruido, la sombra y otros factores tan típicos de la ciudad. También la generación y el aumento de los índices de segregación socioambiental que van generando y van profundizando el fenómeno de la falta de justicia ambiental y la concentración de los efectos adversos, que también en jerga ambiental hablamos de los efectos sinérgicos y acumulativos. Y también podemos ir agregando el aumento de las tomas, la población informal en los espacios urbanos, el aumento de la demanda de suelo en el área rural, y un ejemplo de eso es el fenómeno, ¿no es cierto?, de las parcelaciones o de los loteos irregulares, el aumento de la contaminación de todo tipo visual, el aumento de la congestión, ya lo dije, la afectación al patrimonio cultural y arquitectónico, etcétera. Y me quedo todavía, faltan algunos elementos. En este momento yo expongo aquí, y agradezco mucho esta oportunidad, como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental es un servicio al que les corresponde ejecutar la política pública. Y por eso vengo a este foro. Nosotros no tenemos como función definir políticas públicas, sino que asegurar que se cumplan esas políticas públicas, porque la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento a través del cual los proyectos que buscan su aprobación tienen que demostrar y obtener una certificación de que cumplen antes de ser ejecutados con la normativa ambiental y que se hacen cargo de sus principales impactos. Entonces hoy día se está discutiendo mucho, y está todos los días en los diarios, ¿no es cierto?, se está hablando de la mal llamada para mí permisología. Nosotros finalmente otorgamos las comisiones de evaluación ambiental, en realidad, se otorga un permiso que es la resolución de calificación ambiental. Y en este otorgamiento de estos permisos o denegación de estos permisos es muy importante el factor de la confianza que debe dar el sistema de evaluación de impacto ambiental a todos los actores, tanto los inversionistas que quieren saber cuáles son los criterios, cómo se puede invertir en el país, cómo van a ser evaluados, como la ciudadanía que requiere saber cuáles son los criterios con los cuales se puede permitir o no que se instale, digamos, que se construya y se ejecute un determinado proyecto. Y hoy día también se está discutiendo cuán técnica y cuán política debe ser la decisión de calificación ambiental. Y ustedes habrán visto tal vez ese debate. Yo sostengo y sostenemos del servicio que es una decisión que debe ser lo más técnica y predecible posible. Pero eso, por supuesto, requiere del concurso de la política con mayúscula. ¿Y por qué decimos el concurso de la política? Porque
La política se expresa a través de normas, se expresa a través de planes reguladores, a través de ordenamiento territorial, y es en ese espacio, esos distintos espacios de definiciones políticas, que ojalá sean lo más participativos posible y transparencia, donde se debe generar el marco sobre el cual luego, de una manera lo más predecible posible, como corresponde a un país que aspira, ¿no es cierto?, al desarrollo, se tomen las decisiones de calificación ambiental o no de proyectos. Entonces, frente a distintos fenómenos que van surgiendo y el descontento frente a la aprobación o al rechazo de proyectos, algunos dicen, no, es que la decisión tiene que ser política. Nosotros sostenemos que esa política tiene que estar en definiciones previas y que no debe el sistema de evaluación de impacto ambiental ser el foro donde se decida ni la matriz energética, ni la conformación, ni la extensión de las ciudades, ni los límites entre lo urbano y lo rural. Nosotros hemos definido en esta administración, en el servicio, 3 principales ejes de la gestión, uno de los cuales es asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica y de excelencia, dando confianza a todos los actores. El segundo es la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, que trata justamente del acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en todo tipo de decisiones que tengan relevancia ambiental. Una de ellas es la evaluación de impacto ambiental, pero otra es la definición de los planes, de las políticas y de todas las decisiones ambientales públicas. Y el tercer eje es la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental conforme a la misma ley marco de cambio climático que obliga, ¿no es cierto?, a que ahora debe considerarse el cambio climático en la evaluación ambiental, y para eso hemos elaborado guías metodológicas que buscan también dar esta certeza que es tan necesaria. Entonces, ¿cómo se refleja la crisis de las ciudades en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Y aquí hablo de un instrumento, y por eso creo que es importante ir ajustando las expectativas. Tenemos que los proyectos ingresan al sistema, son evaluados para obtener su aprobación o rechazo si es que están en un listado que está en el artículo 10 de la ley 19.300. Y ahí tenemos proyectos como los aeropuertos, los terminales de buses, los camiones, de ferrocarriles, etcétera, los caminos públicos que pueden afectar áreas protegidas. Tenemos los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas que sean declaradas latentes o saturadas por contaminación, que es una decisión también política. Tenemos los proyectos de saneamiento ambiental, todo lo que tiene que ver con residuos, con saneamiento con aguas utilizadas, con residuos líquidos. También la ejecución de obras y actividades que puedan significar una alteración, por ejemplo, de los humedales. Estoy dando aquí algunos de los ejemplos de las tipologías de proyectos que afectan directamente a las ciudades. Por otra parte, tenemos el artículo 11, que es el artículo que nos dice cuándo un proyecto que ingresa al sistema debe ingresar como estudio, que son los proyectos que se supone que tienen un impacto mayor y que generan algunos efectos característicos de circunstancias como el riesgo de la salud de la población o que generan reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sus sistemas de vida o de sus costumbres de los grupos humanos. Y por otra parte, ya luego en el desarrollo de la evaluación de los proyectos, que es un gran procedimiento administrativo, en que se entiende además que los proyectos solo pueden ejecutarse si es que obtienen la resolución de calificación ambiental, de lo contrario están en elusión, lo que es sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, y ahora también hay un delito de elusión, se debe obtener el permiso o el pronunciamiento sectorial del gobierno regional, del municipio respectivo o de la autoridad marítima sobre la compatibilidad territorial del proyecto que se presenta. Y ahí estamos hablando de decisiones políticas. Compatibilidad territorial son decisiones que tienen que tomarse en un nivel político de planificación. Y también se deben considerar las políticas y los planes que ya han sido evaluados estratégicamente. La evaluación ambiental estratégica, que es un instrumento que se instaló en nuestra ley el 2010, luego tuvo su reglamento y se ha desplegado especialmente para los instrumentos de planificación territorial, pero todavía estamos en deuda con el uso de la evaluación ambiental estratégica en otro tipo de planes y políticas. Entonces, yendo a la pregunta de este foro tan interesante, ¿qué problema nos encontramos en la evaluación? Sin perjuicio de todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer por dar mayores certezas, nos encontramos con una falta de densidad normativa. Para que tengamos una evaluación de impacto ambiental más predecible para todos, para todas, para la ciudadanía y para los inversionistas, necesitamos un mayor despliegue y desarrollo de los distintos instrumentos. Las soluciones no son fáciles, ¿no es cierto? Entonces, es un gran esfuerzo de ordenamiento territorial, de
mayor densidad, acelerar la elaboración de los planes de prevención y de descontaminación en las zonas latentes y saturadas, todo el despliegue de los instrumentos que se crean con la Ley Marco de Cambio Climático, todo lo que está aún pendiente con los planes de ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, normas que todavía no existen. En Chile todavía no tenemos, por ejemplo, normas en relación con cuál es la tolerancia que podemos tener en la presencia de determinados contaminantes en el suelo. No tenemos todavía normas de suelo. Y todos esos son problemas que afectan a las ciudades y que legítimamente las personas quieren saber cuál es el criterio, cuál es la tolerancia, cuál es el nivel de contaminación en los suelos que como sociedad estamos dispuestos a tolerar. Y a eso se agrega la necesidad que hemos mencionado de participación ciudadana e incidencia en los distintos espacios públicos de toma de decisión. Hoy día, afortunadamente, el presidente Boric llevó al Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú, que está vigente para Chile desde el 11 de septiembre desde el 2022 y está en elaboración el plan de implementación para Chile del Acuerdo de Escazú, que contempla cómo debe asegurarse e ir implementándose progresivamente estos derechos de acceso que son derechos humanos para la toma de decisiones. Entonces ya terminando, ¿no es cierto?, para poder ir reduciendo la vulnerabilidad ante el cambio climático, fortalecer la resiliencia de las ciudades y al mismo tiempo incluir a todos los actores en la toma de decisión, necesitamos este compromiso de la política para ir cumpliendo, y aquí hablamos del presente, pero también hablamos del futuro, y aquí quiero citar también al presidente Gabriel Boric, que en su última cuenta pública mencionó cómo se están impulsando importantes cambios en el sistema de evaluación de impacto ambiental para justamente dar mayores certezas y confianza a todos los actores y que estas decisiones sean cada vez más técnicas y respaldadas por los organismos correspondientes. Así que yo vengo aquí en calidad de jefa de servicio, pero a manifestar la necesidad del apoyo que necesitamos al despliegue y desarrollo de todas las políticas públicas. Muchísimas gracias. Patricio, ¿podríamos leer algunas preguntas? Primero yo quiero rectificar un error mío, que hice una importante presentación de la académica de la UNIAC, destacando incluso el proyecto que estaba desarrollando y no dije su nombre, entonces bastante coja mi presentación. Es doña Jadille Musa, de la Universidad Central, profesora, y que está aquí entre los invitados presenciales. Solo quiero, como vamos a darle la palabra a algunos de los invitados presenciales, quiero solamente decir una que me pidieron que la leyera, doña Alexia de Bosque Andino, para que la registre la señora directora del Servicio de Evaluación Ambiental para su segunda vuelta. Es cómo se explica que se proyecte en el Parque Nacional Alerce Costero una carretera que lo fragmenta, siendo, según ella, un grave atentado a la fragilidad ya declarada de dicho ecosistema, con una enorme oposición ciudadana y académica. Y como he nombrado a los presenciales, no quisiera dejar de decir que, naturalmente, no como invitado, sino como parte activa, la coordinadora general del Senado del Proyecto Congreso Ciudad y presidenta de la Comisión Futuro, además, la honorable senadora Rincón está aquí con nosotros, participando como lo hace frecuentemente. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Además voy a hacer una pequeña... Don Rodrigo Aravena, de Ceremi del Maule, es director subrogante. También quería corregir eso. Muchas gracias. Y entonces voy a proceder a darle la palabra al secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial, Ciudad, Vivienda y Territorio, Comisivit, don Pablo Contrucci, por favor. Para proyectar. Aquí está, ya, perfecto. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Patricio y Sebastián, por la invitación. Yo vengo a hablar de gobernanza desde la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio. Quiero comentar cómo
cómo ha ido consolidándose a lo largo del tiempo la institucionalidad y la gobernanza de los temas territoriales y urbanos, pero en particular los cambios que se han hecho últimamente con la puesta en marcha de la Comisivit ya hace varios años, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, las políticas de ordenamiento territorial, de desarrollo rural y de desarrollo urbano, y el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, antes llamado Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En esa línea, voy a poner por aquí para... En esta línea, solamente como para focalizar la estructura de gobernanza, que es la que tenemos que ir construyendo en el país para poder entendernos y administrarnos, cuando uno analiza las políticas nacionales de ordenamiento territorial, la de desarrollo urbano y la de desarrollo rural, que son materias que además están encargados por ley a la Comisivit, uno observa que hay fragmentación, centralismo y traslapes en la toma de decisiones del territorio, sobre el territorio. Es también urgente la necesidad de planificar la infraestructura e inversiones en el territorio para reducir las inequidades territoriales y hay una diversidad y particularidades del territorio que deben ser considerados en el momento de bajar a las políticas a instrumentos, planes, programas, leyes, etcétera. Esa es una visión ultra resumida de lo que uno puede decir así como lo más urgente que requiere una gobernanza específica al revisar estas tres políticas. En el último tiempo, como decía, ha habido una consolidación de la gobernanza, ha habido un robustecimiento de la gestión del territorio. Podemos partir hacia atrás desde el 1994, cuando se aprueba la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la CONAMA. En el 2000, cuando se formaliza el Comité de Ministros, que después pasa a ser la Comisivit, este Comité de Ministros de Ciudad y Territorio reunía a los ministros que tienen que ver más bien con infraestructura en ese momento. Y también operaba más bien para resolver conflictos. Ese papel hoy día ha ido cambiando en la medida que después en el tiempo se fue consolidando la Comisivit. Después, como decía Valentina, en el 2010, con la ley de 20.417, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Consejo Consultivo del Medio Ambiente y comienza a operar la evaluación ambiental. Luego, el 2014, en realidad aquí la Política Nacional de Desarrollo Urbano comienza un poco antes, como el 2012. Pero en el 2014 comienza también la Política Nacional de Desarrollo Rural a formularse. En el 2014, a fines del 2014, a principios del 2014 se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano, con lo cual comienza a operar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la Comisivit. Y una de las principales tareas que desarrolló la Comisivit en ese tiempo fue la elaboración de los planes regionales de infraestructura urbana y territorial, que eran planes que a nivel regional coordinaban las carteras de inversión de los distintos ministerios que tienen inversiones en infraestructura. Por lo tanto, no era la suma de las carteras, sino que era una selección de proyectos de las distintas carteras acordadas a nivel regional por los CEREMIs reunidos en la versión regional de la Comisivit. Es decir, vamos a ver ya después cómo está estructurada. La Comisivit tiene una versión nacional que reúne a los 12 ministros, pero también hay una versión regional en cada una de las 16 regiones. Luego, el 2018 se promulga la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, en donde a la Comisivit se le da un respaldo legal. Antes tenía aquí un soporte de un decreto supremo 34 del Ministerio de Vivienda, pero el 2018 se le da un respaldo legal y comienza el trabajo sobre la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que se aprueba el 2019. Por lo tanto, hoy día tenemos tres políticas territoriales, la urbana, la rural y la de ordenamiento territorial, que se encargan del territorio en su conjunto, pero desde distintas miradas. Y en eso hay traslapes, hay vacíos y hay contradicciones. Pero también hay mucho avance en hacerse cargo del territorio en su conjunto. Y hoy día se está trabajando en la reglamentación de los futuros PROT, porque aquí nace también el mecanismo de los planes regionales de ordenamiento territorial, que vienen a ser no un plan regulador grande, sino que vienen a ser más bien el acuerdo regional de la vocación de desarrollo de los distintos territorios. No es un plan normativo como un plan regulador, sino que es un plan más bien que establece vocaciones y condiciones para la instalación de las actividades en el territorio, con muchas limitaciones. A mi juicio tiene demasiadas limitaciones,
pero es un gran avance que ya exista. Y hoy día se está trabajando en la reglamentación. Luego, para entender bien cómo funciona la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio, con esta sigla tan rara que es Comicivit, está esta comisión que reúne a 12 ministros del área de gestión territorial. Vamos a ver qué ministerios son. Lo preside el ministro de Vivienda y Urbanismo. Luego está la Secretaría Técnica, que reúne a los 12 representantes de los ministros y que opera más frecuentemente. Los ministros se reúnen varias veces al año, pero la Secretaría Técnica funciona cada 2 semanas y reúne los representantes de los 12 ministros, y ahí se va trabajando con mesas de trabajo y con trabajos conjuntos. Luego está la Secretaría Ejecutiva de la Comicivit, de la cual yo soy el secretario ejecutivo, con un equipo asesor y administrativo, y luego hay un equipo profesional técnico que trabaja tanto para la Comicivit como para el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que lo vamos a comentar de inmediato. En esta visión se ha ido trabajando, perdón, me pasé las láminas, se ha ido trabajando con los ministros y con la Secretaría Técnica en definir unas líneas de trabajo. Y las principales líneas de trabajo son estas 5, partiendo por políticas públicas e instrumentos, y aquí naturalmente está todo lo que se descuelga directamente de las 3 políticas que he nombrado. Hay una segunda línea de trabajo de infraestructura urbana y territorial, que tiene que ver con la gestión del territorio desde el punto de vista de la inversión en infraestructura, y que tiene por tarea hoy día recuperar los planes regionales de infraestructura urbana y territorial con una nueva versión, y además dar un paso adicional, porque en el periodo en que se desarrollaron esos planes, debo decir que nos quedamos cortos, lo digo yo porque a mí me tocó participar desde la División de Desarrollo Urbano, en ese momento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y digo nos quedamos cortos porque no logramos llegar a un acuerdo para que los proyectos priorizados por las regiones tuvieran una marca en la elaboración del presupuesto de la Nación, de manera que tuvieran una especie de fast track para conseguir financiamiento más rápidamente. Luego, una tercera línea de trabajo, propuestas legales y actualización de la normativa. Aquí se está trabajando un proyecto de ley, por ejemplo, actualmente en el tema de las parcelaciones rurales. En desarrollo institucional y gobernanza, para arreglos interministeriales, para facilitar proyectos, para generar mayor coincidencia de las acciones de un ministerio con otro. Aquí se ha trabajado con desarrollo social, por ejemplo, para poder tener evaluaciones de las inversiones con una mirada más intersectorial. Y luego en herramientas de información territorial, aquí viene trabajándose desde antes con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en indicadores, y ahora con la concurrencia de ODEPA, al juntarse la visión rural con la urbana, se agrega el SICBIR, que es el equivalente al sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano que manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y que ODEPA tenía la versión espejo en el área rural, que es el SICBIR, el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Hoy día se está trabajando en hacer converger ambos sistemas, de manera que haya una visión más completa del territorio como una unidad, y no la concepción que hemos tenido en Chile siempre de la ciudad amurallada medieval, en donde el límite urbano marca lo que dentro del límite urbano se puede hacer y lo que fuera del límite urbano no se hace, pero que en realidad se hace. Entonces, se está avanzando también en esa línea. Pero estas 5 líneas son las grandes líneas de trabajo que se llenan con propuestas de los ministerios, que son aquí un resumen rápido. La letra es muy chica, pero no importa porque no es necesario leerlo. Pero en esta línea hay propuestas en mejora y actualización normativa, lo que está en rojo es lo que estamos trabajando en este minuto, en las parcelaciones rurales, en el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, en la revisión e implementación del nuevo reglamento de la DAE, también hemos estado trabajando, en la implementación intersectorial de proyectos urbanos habitacionales, en la inversión en esos proyectos, y en la implementación intersectorial de los planes del plan de emergencia habitacional. Y finalmente acá abajo estamos trabajando en lo que acabo de comentar de la complementariedad entre el CIEDU, el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, con el SICBIR, el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Y por último, lo que hemos trabajado en el plan de emergencia, en el ámbito de mejoras de coordinación interministerial, que también es un mandato por ley. La Ley de Integración Social mandata a la Comicivit para que allane los nudos que hay en la aprobación de proyectos del plan de emergencia habitacional entre los ministerios. Luego,
me gustaría comentar el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, recientemente anunciado por el presidente de la República. Tenemos, como ya he dicho, 3 políticas nacionales de las cuales está encargada la Comicivit en su implementación y en su seguimiento, pero también estaba el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que veía la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, que veía la Política Nacional de Desarrollo Rural. Pero además teníamos una Política Nacional de Ordenamiento Territorial que no tenía un consejo. Entonces la propuesta que hubo aquí fue que el Consejo Nacional, que veía la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural, que veía la Política Nacional de Desarrollo Rural, y que además tenían cierta traslapo en sus consejeros y en sus acciones, en sus tareas, a la cual se le agrega entonces la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que se crea entonces el nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que incluye y fusiona los 2 consejos preexistentes. Los mantiene trabajando como comisiones, de manera que se mantiene la autonomía y la especificidad de las materias que trabajan ambos. Coloquialmente acá podemos hablar de que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano va a seguir viendo temas como densidad equilibrada, que son materias que ha trabajado en el pasado. Y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural va a ver también temas que son específicos del área rural. Pero hay muchas materias que son entre una y otras. Solo para nombrar una, las parcelaciones rurales, que no son necesariamente parte de la política urbana, porque están en el área rural, pero tampoco son parte de la política rural, porque son desarrollo de vivienda en el territorio. Entonces, con esta nueva visión, esperamos que esta visión más integrada sea capaz de generar también poco a poco la integración de las 3 políticas. Entonces, repito aquí de nuevo la estructura de la Comicivit. La Comicivit con los ministros, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica, las mesas de trabajo, un equipo profesional que se comparte con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que tiene estas 2 comisiones, como les decía, que heredan el trabajo y la composición, más o menos, porque hubo que hacer ustedes se imaginan lo que es juntar esos 2 consejos y hacer un equilibrio en la presencia de temas rurales con temas urbanos. Entonces se mantienen más o menos los mismos integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, que antes era Consejo de Desarrollo Urbano, y lo mismo con lo rural. Y las mesas de trabajo presidida todo esto por Paola Girón, que recientemente fue anunciado, ¿no es cierto?, por el presidente de la República. Y luego, esto mismo, que tiene a nivel nacional, en el nivel regional, tiene su versión también con las comisiones regionales de la Comicivit. Las comisiones regionales de la Comicivit, que también están mandatadas por ley en su creación, que se crearon todas en el periodo 2014 al 2018, las 15 que había en ese momento, porque Ñuble todavía no estaba creado, y que también en los periodos anteriores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se crearon las comisiones regionales. Por lo tanto, también se espera hoy día que se reactiven esas comisiones regionales del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ahora integrados con la visión y el alcance rural y territorial en su conjunto. Esta reforma busca tener más incidencia, en el sentido que fortalece el rol de los consejeros de los consejos anteriores, en tanto asesores del presidente de la República, y genera más autonomía también de estos consejos. Ahí hay una particularidad, la participación de los ministros en el consejo, ya la voy a detallar de inmediato, y luego se mantiene y fortalece la articulación directa con el Ejecutivo a través de la vinculación de los ministros con la Comicivit, porque la interacción con el Ejecutivo ya no es solamente con el presidente de la República en tanto consejos asesores presidenciales, sino que también como contraparte de la Comicivit, al estar los ministros de la Comicivit representados en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial en su función consultiva. El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial tiene 2 funciones, asesor y consultivo. En tanto asesor es autónomo y no operan los ministros dentro de ese ámbito. Y en tanto consultivo, cuando el gobierno le
pide una tarea o le encarga una misión, sí participan los ministros y son los de la Comicivit, en tanto Comicivit. Entonces también se fortalece esa relación con el Ejecutivo y la incidencia en ese ámbito. Luego se integran los alcances, que yo creo que es lo más evidente, ¿no es cierto?, del ámbito urbano, rural y de ordenamiento territorial en general. Y también se mejora la participación. Hay una ampliación de la representatividad de la sociedad civil, hay más instituciones de la sociedad civil y creemos que de mejor manera representados por el mecanismo de elección. Se aumenta el número de miembros que son elegidos por votación y hay un mayor equilibrio entre los representantes del sector privado, de los gremios, de la academia y expertos y de la sociedad civil y organizada. Y finalmente, este es el cuadro, tampoco vamos a tener tiempo para verlo en detalle, pero básicamente aquí está el sector público representado, en donde los ministros de Estado solamente operan cuando el Consejo funciona como en su función consultiva. Los gobiernos regionales, el presidente que lo nombra, la presidenta que lo nombra el presidente de la República, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, representados por distintas asociaciones, el sector privado y los gremios, los expertos, está el expresidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, pero después va a ser cada expresidente, algunos exministros de Estado, 2, facultades, universidades o centros académicos que se eligen entre ellos, y luego la sociedad civil, que está representada por colegios o asociaciones profesionales, 4, organizaciones ciudadanas, 6, que se eligen entre ellas. Aquí hay un mecanismo que también se usó anteriormente en los consejos anteriores, que las organizaciones ciudadanas se inscriben y después se eligen entre ellas. Y luego se eligen para distintas áreas: vivienda, espacio público, infraestructura, movilidad, desarrollo económico local, patrimonio, energía, entre otros. De manera que se representan por áreas de interés. Organizaciones medioambientales, también dos designadas también previa elección, y organizaciones silvícolas y del agro, también 2 designadas previa elección. Y queda una composición más o menos de este tipo. Se busca un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los distintos ámbitos, y ahí está la selección de la cantidad de expertos en cada ámbito. Y finalmente, cómo participan los ministros, pero ya lo comenté, y luego también el Consejo tiene la facultad de invitar, ya sea permanentemente o puntualmente, a todas las otras instituciones que se requieran. Ahí pusimos una lista de instituciones que pensamos que deberían participar en distintas instancias del trabajo del Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Patricio, ¿quieres comentar sobre la gente del Zoom? Muy bien. Mire, quiero hacerles presente que hay una coincidencia sincrónica muy interesante que se ha producido. Esta idea del Consejo de Ciudades de interpelar a la política respecto a la necesidad de mejorar nuestras ciudades tiene la coincidencia de que en el mismo momento en que estamos desarrollando nosotros Congreso de Ciudades y que están participando nuestros foristas, nos han llegado 3 libros que ya comenzamos a leer, que justamente interpelan a la política, quizás no sé si como propósito, pero está en la interpelación a la política para que las ciudades mejoren y evidencian situaciones de crisis respecto a las ciudades. Nos parece interesante mostrarlo. El país de los pueblos invisibles, que acaba de ser lanzado en el Salón de Honor de la Universidad Católica, que lo estamos devorando, porque es realmente impresionante acerca de lo que son las ciudades no consignadas en la ley, no consignadas en la Constitución, que es hecho por don José Ramón Ugarte Gurruchaga, que coincide además, otra coincidencia sincrónica, con haber sido forista en Congreso de Ciudades. Acaba de justamente lanzar el libro. El profesor Sabatini, que acaba de tener su brillante exposición tan ilustrativa con el enfoque de interpelar también a la política, que no lo lanzó este año, pero nos llegó a nosotros este año, y que es un libro de un conjunto de miradas que desarrollan lo que acaba de exponer, nos parece otra forma de participación. Y tercer libro, lanzado también en septiembre, curiosamente, por el
profesor y arquitecto don José Gabriel Alemparte, en conjunto con Marco Antonio de la Parra, que no tiene como objetivo interpelar a la política, pero que se llama La Casa y la Ciudad. Me lo devoré. Ya en la página 289 interpela a la política y sigue hasta la 294, se los recomiendo el libro, e interpela además a la academia, que se junta con el propósito que hemos hecho con Juan Sebastián, de decir, aquí hay que juntar a la academia, a las organizaciones de la sociedad, con la política, porque al final la política fija las reglas del juego, y si la política no se hace cargo de estas demandas y de estas sugerencias, la ciudad no van a mejorar. 3 libros de coincidencia sincrónica con este momento de desarrollo. Y están aquí presentes, son varias preguntas, les pido que sean extraordinariamente sintéticos, no las voy a leer yo para que tengan la oportunidad de expresarse directamente, lo más breve posible. ¿Sí? Sí. Hacemos la ronda de preguntas luego de la exposición de... Sí, tienes razón, estoy equivocándome porque tiene que terminar Sergio primero, antes preferible, claro, es mejor que si no vamos a quitarle mucho tiempo. Sí. Muchas gracias. Entonces voy a dar la palabra al past presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Premio Nacional de Urbanismo, don Sergio Varesville. Muchas gracias, buenos días. Buenas tardes. Agradezco primero que todo la invitación de Patricio, de Juan Sebastián. Me parece extraordinario este evento de Congreso de Ciudades, en un momento en que daba la sensación de que nadie hablaba o nadie concentraba la discusión sobre los desafíos de ciudad. De alguna manera, me parece que la ausencia de funcionamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que afortunadamente Pablo nos mostró que se replantea y ya se pone en marcha, es un gran alivio, es una gran esperanza, pero me parece que gran parte de las cosas y las discusiones que se han presentado acá y que he seguido con mucha atención desde Concepción, donde resido, me parece que ocupan y que reflejan perfectamente bien muchos de los espacios y los rincones de los problemas que presentan las ciudades. Por eso es bastante difícil ser del último tercio de quienes están haciendo las exposiciones, me refiero al total del Congreso, porque ya queda poco espacio para poder decir cosas que no sean repetitivas. Probablemente en mi presentación van a haber muchas cosas que se repiten, evidentemente muchas las dejé porque ya creo que forman parte del capital del Congreso, fuera, digamos, de lo que voy a presentar, y me excuso si en algún minuto me doy algunas licencias de ciertas reflexiones y también soy un poco irreverente en algunas cosas, pero solamente lo que me inspira es poder detonar la discusión y auscultar otros rincones de la política pública que a veces no son tan evidentes. Parto primero por una cosa que es bastante obvia, y es que la política, a quienes queremos, digamos, interpelar en esta pregunta, digamos, ¿qué hace la política frente a los desafíos de ciudad? La política, en su concepto de origen etimológico, es asunto de ciudad. Es decir, todos los políticos y las políticas debieran dedicarse a la ciudad. Esto lo confirma después Aristóteles, cuando habla de que es el arte de gobernar. ¿Y de gobernar qué? La ciudad, la polis. Entonces uno se pregunta qué pasó entre los griegos y nosotros, que hoy día escasamente escuchamos a los políticos y las políticas hablar de ciudad, cuando debiera ser efectivamente el foco principal de su rol, porque todos somos, o gran parte somos ciudadanos, o si no somos habitantes, pero que sí tenemos vinculados dentro del territorio de nuestra existencia sobre las ciudades. Entonces esa es la primera pregunta que uno se hace y que habría que hacerle a los políticos. ¿Cuánto de ciudad hablan? Porque esa es su definición, si no cambias el nombre. ¿Ya? Lo segundo, yo creo que la crisis es consustancial a las ciudades. Pensar que estamos en crisis ahora creo que puede llevarnos a un error. La historia de la ciudad es una historia de crisis. Si uno va incluso a los textos bíblicos, Sodoma y Gomorra es una crisis. ¿Ya? Si sigue más adelante,
Nerón destruye la ciudad aparentemente porque no le gustaba y provocó una crisis. Si sigue, digamos, a París y se salta varios cientos de siglos, o no cientos de siglos, decenas de siglos, llegamos a Napoleón III cuando destruye París bajo la lógica de Haussmann de que quería una nueva ciudad. Eso produce una crisis, o si no fue después, fue antes que la detonó. Por tanto, me parece que la crisis hay que asumirla como consustancial a la ciudad y es muy bueno que permanentemente estemos pensando de que tenemos una crisis porque va variando, es dinámica, cada una de ellas son distintas, pero siempre va a estar. Hoy día no es más que hace 20 o 30 años. Son distintas. Tenemos diferentes componentes, muchos más componentes hoy día dentro de la crisis que podremos, y que ya se han mencionado, digamos, con los expositores anteriores, y probablemente no me voy a referir en detalle cuando empezamos a hablar de segregación, cambio climático, problemas de transporte, desafíos de carbono neutralidad, resiliencia y tantos otros que muchos de quienes han expuesto anteriormente lo han hecho extraordinariamente bien. Entonces, aquí me permito una reflexión, y solamente es una reflexión de la cual puede que me arrepienta después, pero quiero compartirla ahora porque hasta ahora me hace sentido. Yo creo que el ser humano, y esto hemos conversado con el profesor Sabatini, con quienes tenemos unos cafés regulares, digamos, de discusión filosófica, en la cual muchas veces coincidimos y otras no tantas, pero el ser humano, a diferencia de las demás especies, tuvo que aprender a construir sus ciudades. Los pájaros nunca necesitaron que les dieran una clase para ver cómo debían construir el nido, ni tampoco las abejas fueron al colegio para saber cómo construir un panal. La diferencia entre nosotros, porque uno puede ver varias similitudes entre un panal y una ciudad, es que el ser humano tiene conciencia del tiempo. Esa conciencia es una virtud. No voy a hablar, digamos, de por qué la evolución llega a permitirnos que tengamos una conciencia y sobre todo temporal. Sabemos cuándo nos vamos a morir, cuánto vamos a vivir. Nos diferencia mucho de las demás especies. Pero esta característica muy particular de la temporalidad nos permite pensar en el futuro. Cosa que no necesariamente, o no estamos seguros que las demás especies lo hagan. ¿Ya? Pero el futuro significa que podemos planificarlo. Por tanto, nuestra esencia demarcadora de las demás especies es que podemos planificar, porque tenemos la noción del tiempo, por tanto queremos un futuro, sabemos que nos vamos a morir, por tanto podemos planificar nuestra existencia. Por tanto, la política, uno podría decir, bueno, el rol es de la ciudad y, por cierto, la principal obligación planificar. Y voy a avanzar un poco para contextualizar esto. Ahora, ¿qué tan difícil es este ejercicio de la planificación y que es el punto central de lo que yo quiero plantear? Y yo quiero hacer una reivindicación absoluta de la planificación urbana en lo que voy a plantear, porque creo que en Chile no tenemos planificación urbana. Tenemos planes reguladores, pero no es planificación urbana. El Estado puede hacer muchos esfuerzos de intervención, de inversión integrada, pero no es planificación urbana, es regulación urbana. Entonces, cuando empezamos a pensar en el universo de ciudades que tenemos, y que no es porque es mucho más complejo, vemos que la diversidad es también consustancial a cada una de estas ciudades, que tienen una cultura propia, levemente distinta, pero diferente a la de cada una de las ciudades que podemos encontrar. No son comparables, los territorios son diferentes, las escalas son diferentes. Es decir, pocas cosas tenemos probablemente en común más allá de ciertos problemas. Pero lo que no son problemas muchas veces son virtudes del territorio que difícilmente encajan dentro de los modelos de planificación estandarizados que ha implementado Chile, y yo, como fiel regionalista, cuestiono brutalmente la centralización del modelo de planificación en Chile. ¿Ya? Fíjense ustedes que les voy a decir una sola cosa. En Chile siempre han existido maremotos, y que es un riesgo que está reconocido hoy día dentro de la legislación. Pero eso nunca ocurrió hasta el 2010. Y porque en Santiago no hay terremotos. Perdón, terremotos sí, pero no maremotos. ¿Ya? Tampoco se negó mucho a incorporar los incendios forestales, que es un riesgo recurrente de las ciudades del sur. Ahora, tímidamente se incorporó, porque en Santiago nunca han habido incendios forestales por ahora. ¿Ya?
si uno analiza toda la legislación desde la mirada del centralismo, es abismante entender cómo la solución de los problemas de Chile está basada, de la ciudad chilena, está basada en el fondo, en el foco de la ciudad de Santiago. Y esto es importante porque el 55% de los chilenos vivimos en ciudades que no es Santiago. O sea, somos una pequeña, notable mayoría, ¿ya? Que no la podamos ejercer probablemente es un problema. Pero hay que sacarse del molde que la construcción de la planificación urbana parte, digamos, de la realidad de los problemas de Santiago, que suele ser, una de las críticas que le hice a Patricio inicialmente es que me parecía que la representación regional en este foro era baja. Ya me había advertido que había hecho todos los esfuerzos para que eso no ocurriera, así es que celebro por lo pronto la invitación que me ha hecho a mí, a Sabatini, al gobernador de Arica y a tantos otros, que me parece que podemos representar este 55% que somos una noble mayoría. Voy a avanzar porque me queda solamente un minuto y ya voy recién en un tercio de lo que quería compartir. Bueno, características de las ciudades, todas son de tamaños distintos, incluso hay estructuras que son tan sensibles, pero tan maravillosas y que pertenecen a estructuras tan pequeñitas como Tortel, que es una estructura urbana bellísima, que cuando uno efectivamente mira, si cuadra con algo que diga la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no cuadra, como tampoco cuadra una de las cosas bellas que tenemos en Chile, el Cerro Alegre. Si uno aplica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no se podría construir, como tampoco Tortel. Lo mejor de Chile en general no se puede construir por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, porque está basado obviamente en un problema, perdón que me haya adelantado y trato de retroceder, aquí es rebelde sí. Santiago. Solamente destacar algo que ya se dijo. La ciudad no existe en la Constitución, no ha existido en la Constitución, no existe tampoco en las leyes. Uno, por mucho que busque la palabra ciudad, no existe. En fin, no creo que ese sea el problema, simplemente es una anécdota porque efectivamente la Política Nacional de Desarrollo Urbano creó el Consejo el año 2014 y frontalmente asumió el desafío de las ciudades. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano funcionó hasta el año 2022 con continuidad. Generó un capital documental, en mi opinión, extraordinario, no solamente porque me tocó a mí tener el privilegio de dirigir en parte de la segunda tanda, digamos, del periodo, pero si ustedes miran, todos estos documentos abordan temas de cambio climático para la ciudad, temas de resiliencia, temas de patrimonio, temas de riesgo, temas de IPT tan evidentes como reducir los plazos de aprobación de los planes reguladores, que hoy día es más o menos 8 años a 2,5 años. En esa propuesta está exactamente lo que debería hacer el Ministerio de la Vivienda para que eso ocurra. Y esto está sobre la mesa de los ministros, no sé si del actual ministro, hace más de 3 años, ¿ya? Y así simultáneamente una serie de otros documentos que yo no voy a mencionar en detalle, pero solamente quiero hacer un resumen. Efectivamente, muchos de estos documentos detonaron importantes incidencias legales, como la ley del mercado de suelo, la incorporación de los indicadores de desarrollo urbano que están en el INE, la ley de patrimonio cultural que lamentablemente está parada en la discusión parlamentaria y que es urgente, pero se parte fundamentalmente del Consejo, o la ley de integración social que recoge prácticamente todos los elementos esenciales que se plantearon como la agenda social urbana en la discusión post-18 de octubre. Entonces, más allá de guías, incluso una guía de densificación equilibrada que le ayuda a los urbanistas a decir, bueno, cuál es la altura relevante que tiene que tener un edificio. O sea, son cosas muy concretas, pero también de política pública. Muchas de ellas llegaron a la discusión política y otras siguen esperando. Los signos de interrogación que yo pongo sobre estos documentos, todos están esperando. Y no sé si alguien los está leyendo de la política pública para tomarlos como referencia, pero ahí está. Son discusiones que integraron a más de 80, a veces 120 especialistas, como es el caso de la agenda social urbana, por tanto, y de todos los sectores y de todos los colores, con procesos bastante interesantes y bien innovadores, digamos, en las propuestas. Pero están descansando ahí y, bueno, yo me quiero reconfortar con esto en esta parte de abajo y quiero ser optimista con la parte de arriba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y voy a tratar de, si me dan, por favor, 5 minutos y termino.
¿Qué pasa? Que la política no cumple su vocación de mirar la ciudad en general. Yo, de los años que tengo de experiencia en este tema, creo que no se entiende la ciudad. No se entiende la ciudad porque la mayoría de quienes hacen política tienen, lo mismo que nosotros, una visión, un relicto o una reducción cotidiana de lo que es la ciudad. Es el recorrido que hacen, es una experiencia que pueden a veces reconectar con ciertas realidades particulares que tienen, pero cuando uno le pregunta qué es lo que es la ciudad, para qué sirve y qué importancia tienen, no lo saben. O lo saben muy pocos, con honrosas, por cierto, excepciones, pero en general creo que no se entiende la importancia. Creo que hay algo que ya se ha dicho acá muchas veces: nadie quiere tomar decisiones, ejercer política pública sobre la ciudad implica tomar decisiones, y las decisiones tienen un costo, y ese costo no se quiere políticamente tomar. Y por otra parte, como son beneficios de largo plazo, obviamente que los réditos tempranos no existen, y en ese sentido es poco atractivo para la política. ¿Qué pienso como elemento de discusión? Esto es absolutamente discutible y estoy dispuesto, digamos, a detractarme, digamos, de esta afirmación, pero yo creo que es una oportunidad para efectivamente crear un instrumento de planificación territorial real, que sustituya, digamos, los ciclos políticos, que permita refugiar a los alcaldes ante decisiones incómodas con la comunidad y otros componentes que son parte, digamos, de la experiencia de Medellín, parte de la experiencia de Copenhague, parte de la experiencia de Sydney, donde son instrumentos los que regulan la ciudad, obviamente con un soporte político robusto. ¿Por qué? Porque resolver este problema, esto solamente son imágenes de lo que significa déficit de ciudad, que es un concepto que se incorporó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y muestra la realidad de las ciudades. Lo que ustedes ven con rojo son habitantes que no tienen acceso a la ciudad, con 3 elementos básicos: área verde, salud y educación. O sea, lo básico para sobrevivir, ni siquiera hablar de comercio y otros componentes. Y las cifras son relevantes. En Concepción representa un 26% de la población, en Valparaíso un 30%, en Santiago un 27%, ¿ya? De la población que está sin ciudad. Si uno sigue, dice, bueno, hay que hacer acciones integradas, por lo que les decía recientemente, y pasar más allá del voluntarismo o del buenismo, como por ejemplo este proyecto del puente bicentenario en Concepción, que tiene precisamente nada de integrado y que es a lo que yo quiero ir finalmente, porque este puente sigue estando hoy día llegando hasta ustedes ven, aumentó simplemente unos 25, 30 metros, pero Concepción está acá. Y en este punto, el puente lo hizo Obras Públicas, el MIMBU tenía la función de retirar las viviendas, que no las retiró, Ferrocarriles tenía la función de definir cómo pasar por sobre el puente, un problema gigantesco, la municipalidad se refugió, digamos, en el área urbana y el Ministerio de Transporte nunca apareció, ¿ya? En conclusión, el proyecto tiene un récord ya de 12 años parado, a 6 cuadras de la Plaza de Concepción. Y sigue parado, o sea, es un puente fantasma, porque en la práctica uno llega acá y llega a la nada. Pero ¿qué hay de integración positiva? Porque eso sería negativo. Rivera Norte, imagen de Concepción, el año 1985. Rivera Norte, año 2000. Se construyen 2.500 viviendas, se construyen parques, se construyen costaneras, se construye un puente. Cuando Chile tenía un ingreso per cápita de $4.000 per cápita, valga la redundancia, 5 o 6 veces inferior a lo que tenemos hoy día. Es decir, antes lo hacíamos mejor, ¿ya? Y lo podemos hacer mejor porque en el caso de la reconstrucción de Dichato y de las localidades del sur, se construyeron 18 planes maestros. Se ejecutaron obras en tiempos extraordinarios. Esto es destrucción 2010, esto es reconstruido 2013. Y uno se pregunta cómo. Así como Rivera Norte y con incorporación de innovación, viviendas resilientes, ubicadas en los lugares de riesgo, pero adaptadas, incluso viviendas sociales para evacuación vertical, espacios públicos, todo en un plazo récord
de 3 años. ¿Qué pasa y a dónde va esta conclusión? Se puede. Y se ha podido hacer. En general se hace en tiempos de guerra, cuando hay amenazas, cuando hay destrucción, porque el Estado abre una serie de acciones o de sistemas que permiten liberar ciertas trabas burocráticas, pero que permite actuar rápidamente. ¿Cuál es el desafío? La humanidad está... El informe, digamos, que establece el Banco Mundial de mayo de 2023 dice que las ciudades son o van a ser el refugio de la humanidad. Y esto es muy claro, imagínense las migraciones que se van a producir por los cambios climáticos, ¿a dónde va a ir esa gente? ¿A dónde van a ir esas personas? No van a ir al campo, si el campo no podría acoger en parte, van a venir a las ciudades. Por tanto, esto es un factor que nos obliga a ejercer política sobre las ciudades. Y por otro lado, al año 2030 necesitamos 1 millón de hogares, lo dijo acá Sebastián Bowen. Solamente para que ustedes se imaginen, si cada hogar tiene 2 personas, que no es lo que registra el censo de 2017, porque son 3,16, necesitaríamos para el año 2030 construir un nuevo Valparaíso y un nuevo Concepción. 2030, un nuevo Valparaíso y un nuevo Concepción en extensión. Son 26.000, 27.000 hectáreas aproximadamente, para poder acoger solo el déficit habitacional, no otra cosa. Entonces, ¿quién planifica este nuevo Valparaíso, este nuevo Concepción? Sí, que esa va a ser la decisión, pero es una decisión política. Luego, la complejidad va a aumentar, los problemas de recursos, el problema no son los recursos, se hizo Rivera Norte el año 1994 con 5 veces menos ingresos que Chile y se transformó en un proyecto virtuoso. Entonces, ¿qué ayuda? Primero, creo yo, visión de ciudad, visión integrada. Ya podemos profundizar en la segunda parte, con financiamiento, cosa que no ocurre en los planes reguladores, no tienen financiamiento, por tanto son solo reguladores, que integre obligatoriamente componentes cruzados como son movilidad y medio ambiente y otras variables, incluso el déficit habitacional, la gobernanza descentralizada, participación, voy a provocar con esto, vinculante, a pesar de que sé que hay muchos detractores de ella, pero vinculante, y puedo explicar después en detalle cómo y por qué, y integrar más actores al desarrollo urbano de la ciudad. Eso significa hoy día la binaridad que hay entre público y privado necesita un tercer sector que se tiene que construir. Chile lo ha demostrado, se puede, y yo espero de verdad, que no tengamos que enfrentar una nueva catástrofe, no se sabe de qué tipo, sea terremoto o lo que sea, para que efectivamente nos pongamos a pensar en los desafíos, o nos hagamos cargo del desafío desde la política pública sobre los temas de ciudad. Perdón por la extensión, pero mi pasión en el tema es desenfrenada. Muchas gracias. Tenemos el compromiso de cerrar a las 1, por lo tanto le voy a dar la palabra a Patricio para que podamos recibir algunas de las preguntas y después vamos a tener que ser un poquito breves para la respuesta. Patricio. Bueno, escucharon lo del tiempo. Alan Castro, Fundación FEMAN Ucamau. La pregunta es para Sergio. Me cuesta el apellido, así que... Bien. Adelante, por favor. ¿Qué recomendaciones daría para una transición efectiva entre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y este recién creado Consejo Nacional de Desarrollo Territorial? ¿Y cómo evalúa la participación ciudadana en ese espacio? ¿Qué posibilidades da para planificar, o sea, precisamente lo que está hablando, este nuevo Consejo? Muchas gracias. Voy a hacer... Por favor, corta el micrófono, Sergio. Vamos a acumularla. Quiero saludar que está también presente don Gastón Vega, director ejecutivo de Dispositivos Públicos. Y ya saben quienes nos están escuchando en el Zoom, cómo pueden hacerlo para participar aquí presencialmente. Iván Clivadenco de la Universidad UNIAC. Levante la mano, Iván, por favor. Iván, adelante. Préstale el micrófono ahí al costado. Muchas gracias. Muy breve. Iván Clivadenco, arquitecto, soy docente de la Universidad UNIAC y estamos trabajando hace varios semestres en vivienda social. Lo primero que hicimos fue cambiar la palabra vivienda social
a hábitat residencial. Cambiamos la palabra vivienda de un sustantivo a hábitat, un verbo, porque nos interesaba la articulación de esta unidad con la ciudad. Muy atingente el tema que estamos hablando acá. El problema es que nuestros alumnos están orientados a trabajar la tecnología de las unidades para hacerlas más eficientes, porque incluso el discurso oficial de los ministerios es que el problema de la vivienda es cuantitativo, cuántas unidades hacemos por año. Y el problema, descubrimos que no es la vivienda, el problema es la ciudad que queda ahí afuera, en el entorno inmediato. Y por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a las ordenanzas municipales o nos enfrentamos a los planes reguladores obsoletos, con unos tiempos de ejecución larguísimos, nuestros estudiantes dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos entonces para no transgredir la norma y poder articular estas iniciativas de barrio, no tanto de vivienda, y cómo lo hacemos con las recomendaciones que nuestros expertos plantearon hoy día? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Universidad Central, la profesora Jadille Musa. 30 segundos. 30 segundos. A la persona del medio ambiente, disculpe que no... Sí. Directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Ay, gracias, Valentina. Tema de la declaratoria de impacto ambiental, de acuerdo a la ley 19.300 y el decreto supremo 40, de cómo hacer que en las ciudades, que muchas veces estamos saturados en calidad del aire, no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades de Chile, poder que la declaratoria también contemple medidas de participación ciudadana vinculante y además con medidas de mitigación y compensación para poder hacer ciudades más verdes, más ambientales y con la naturaleza más cercana. Eso. Gracias. De San Fernando han venido 3 personas de la municipalidad. Las 3 personas han pedido la palabra. Les sugiero que pueda hablar uno y pueda resumir las 3 observaciones, si les parece. ¿Quién lo va a hacer? ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? ¿Ninguno? Son temas diferentes, así que yo creo que deberían respetar los tiempos, porque son temas completamente diferentes y yo sugiero que nos quedemos hasta las 2 de la tarde. Este es un espacio de inteligencia y de diálogo y como tal lo saludamos como ciudad a nombre de don Pablo Silva Pérez. Y nos pidió, sabiendo que venía Sergio hoy día, con mucho respeto a todos los otros interlocutores, pero específicamente en función del Consejo de Ciudad que está desaparecido, nos pidió que viniéramos a reforzar esa idea y que si no hay espacio, él coloca a la ciudad de San Fernando a su disposición para que este Consejo sea reeditado, coloca la infraestructura y a pesar de que nosotros hemos sido soslayados históricamente, estamos presentes por eso. Queremos saludar a este espacio y en particular la pregunta mía era otra y la voy a hacer igual, porque se ha dicho mucho qué es lo que la política puede hacer por las ciudades. Y en Chile el arte ha hecho mucho más por las ciudades que los políticos. Hoy día tenemos un poeta postulando a otro premio Nobel, independiente que gane o no gane, la importancia que está ahí, nos sacaron de la Copa del Mundo. Gracias. Y sin embargo no han estado presentes esas figuras que han hablado tanto de ciudad como en la poesía chilena. Muchas gracias. Gracias. Luis Sánchez, ¿quiere agregar algo? Bueno, la pregunta que yo tenía, en alguna medida la respondió don Sergio Baireswil, ¿cierto? En el sentido de que yo creo que nos hace falta tener más protagonismo de las ciudades comunas como San Fernando, en el sentido de que, tal como decía la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, los proyectos se discutan antes como iniciativas, como bosquejo, que los organismos se atrevan a mostrar cuestiones no terminadas, con el objetivo de que podamos intervenir en ese momento y no cuando ya las cosas están cristalizadas. Muy clara, muchas gracias. Don Pablo León, San Fernando, 3 veces presente. Gracias. Mi pregunta basta un micrófono, porque si no... La pregunta va relacionada a don Sergio, que estaba a cargo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Tiene que ver con esa visión dicotómica que se tenía de lo urbano y lo rural, cómo poder hacer, cuáles serían las acciones o medidas pertinentes, concretas, para poder transitar de esa visión reduccionista a una visión que incorpore la diversidad
geográfica en los asentamientos humanos y en los sistemas naturales presentes en los territorios. Muchas gracias. Gracias por la síntesis. Don Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con las políticas de libre mercado. No creo que haya aquí un estatista, me imagino. Entonces, en ese sentido, me llama profundamente la atención algo que leí en la prensa hoy día en la mañana, de que la industria de la construcción le pidió al gobierno para poder vender 50.000 viviendas que construyeron en exceso, que no tienen compradores, para que se apruebe una legislación que permita entregar subsidios para que esta industria, esta influyente industria, hay que decirlo, pueda salir del cacho que tiene con estas 50.000 viviendas. Eso erosiona el sistema de libre mercado. En ese sentido, yo creo que, por lo menos desde Fundación Defendamos la Ciudad, expresamos este rechazo a violaciones del sistema capitalista que nos rige. Muchas gracias. Alexia, ¿quiere, aparte de la pregunta que envió, decir algo una verbalmente? Le entendí que quería hacer una pregunta. No es una... Bueno, o un comentario, lo que usted quiera decir. Sí. Bueno, también me pregunta un poco. Lo que pasa que era a la senadora Rincón y no está. Se retiró. Como se lo van a transmitir, ¿cierto? Puede registrarlo, yo lo tengo registrado por escrito, sí. Claro, si no quiere decirlo, yo se lo explico a ella. No, cortito, para que también, ya que me pegué el pique, como usted sabe, yo estaba participando a la invitación que hizo. Le estoy ofreciendo la palabra, estoy en eso. Tranquilamente. Ya. Nosotros como Fundación Bosque Andino hemos estado trabajando desde hace muchos años, llevamos 11 años esta fundación, para intentar que la población, los diferentes estamentos humanos, comprendan la importancia del árbol nativo. Entonces, entendiendo, o en este ratito se me ocurrió proyectar una idea, recién ahora, que nosotros, esto es como un juego de ajedrez. Ustedes ya conocen bien las piezas, cuáles son, pero el tablero es la flora nativa, la naturaleza, la parte verde, porque lo que sería animal estaría representado por el caballo. Bueno, es una cosa bastante compleja, pero lo que quiero enfatizar es que el tablero es la flora nativa, son los parques nacionales, es insertar el componente natural verde en el medio urbano, en el medio natural, en fin, protegerlo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nosotros estamos con una campaña, porque como esto es una situación grave, lo de la flora nativa a nivel nacional, nosotros hemos iniciado una campaña que ya lleva bastantes años sobre 3 especies puntuales de árboles nativos, que sería por el norte el chañar, en el centro de la ciudad, centro-sur, el quillay y también el notro de la Araucanía hacia el sur. ¿Por qué estas especies nosotros tenemos montones de argumentos? No es que desconozcamos a las otras especies o no es que no sepamos de ecología, sino que las hemos relevado a ellas, puesto que tienen montones de características que las hacen socialmente más posible que se pongan en el medio urbano y en el medio natural, etc. Bueno, entonces lo que nosotros queríamos era que el Senado, a través de la señora Rincón, nos hiciera ingresar este proyecto, lo evaluara el Senado para que ellos lo tomaran. Es eso puntualmente. Gracias. Gracias. Queda registrado y además va a aparecer en el canal del Senado su presentación y su petición. No puedo decir que está en trámite, pero está escuchado su... Y finalmente, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad de Concepción y también de la Universidad Católica, Waldo Bustamante, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la oportunidad. Sin duda que el cambio climático y los problemas de resiliencia que las ciudades van a enfrentar es un tema tremendamente urgente de resolver y es un llamado a la política, como se ha mencionado acá, para tomar decisiones muy pronto, porque eso ya está aquí.
y esperemos que ahora no tengamos los incendios que ya hemos tenido, ni tampoco tengamos los problemas en la ciudad con respecto a las olas de calor que nos van a afectar. Pero yo quería poner otro tema que yo creo que es súper importante, y es que el lobby también hace ciudad. A mí me ha tocado participar en algunas comisiones donde la participación ciudadana es bastante escasa, o por no decir nula. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo enfrentar ese problema que tiene una tremenda incidencia en lo que ocurre en la ciudad, incluso en relación a los problemas que he mencionado respecto a cambio climático y resiliencia? Sí, solo dirigida a Pablo Contrucci, si puede, Paz Undurraga, que pregunta sobre un posible, siendo el Comicit un asesor técnico, los consejos de coordinación ciudad-puerto, ¿han considerado los planes maestros portuarios y la necesaria articulación con los instrumentos territoriales, su cartera referencial de inversiones? Y al profesor, bueno, hay felicitaciones para todos los participantes, que no las estoy leyendo, y a Francisco Sabatini, si puede ampliar la idea de ruptura del patrón de segregación, y también la pregunta de considerar los proyectos existentes de densificación al interior de la ciudad, con vivienda social, al modo en los proyectos de Alejandro Aravena, quizás también se refiere a los proyectos de densificación predial, puede estar relacionado, a lo mejor estoy agregando yo aquí. ¿Y cómo se incorpora esta idea de lo de Aravena en Iquique, lo de Alejandro Aravena, en las políticas públicas? Esas son las dirigidas. Y hay felicitaciones, dije, a los 4 panelistas. Muchas gracias a todos los que están. Hemos tenido un foro muy activo y nos ha ido cortando el tiempo de las respuestas. Vamos a tener que ser breves, tenemos 16 minutos para cerrar, entonces voy a ofrecer la palabra para que puedan referirse a los comentarios. Pido la palabra. Pablo, por favor, adelante. Ahí sí. Me voy a hacer cargo de la pregunta de Paz Undurraga respecto a los planes maestros portuarios. No lo hemos trabajado todavía en la Comicivit, pero sí tuvimos esta semana una reunión con el Consejo de Infraestructura Pública, en donde pusimos el tema, ellos nos pusieron el tema y vamos a canalizarlo para generar probablemente una mesa de trabajo conjunta que tiene que ver con la evaluación social de los proyectos de infraestructura, de poder modernizar esa visión y de la integración intersectorial entre las distintas agencias de inversión en infraestructura. Y solamente comentar la última pregunta que se refería a la densificación al interior de la ciudad. Yo creo que ahí sí se está haciendo mucho, no lo está haciendo la Comicivit, pero sí se está haciendo mucho en el giro que ha dado la política de vivienda en los últimos años hacia mejor localización, y la mejor localización es en suelo más caro, y por lo tanto los subsidios han aumentado para poder generar mejores ubicaciones de los proyectos de vivienda de interés público. Y eso conlleva una densificación. Hay una clara densificación en la acción de los proyectos de vivienda. Muchas gracias. Entonces ofrezco la palabra a Valentina. Muchas gracias. Primero quiero felicitar a Francisco, a Pablo y a Sergio por sus brillantes presentaciones desde perspectivas tan diferentes, pero aprendí mucho y me dejaron pensando también, y llena de preguntas, que es lo interesante en esos casos. Recibí algunas preguntas. A la pregunta de Alexia, no me puedo referir naturalmente a un proyecto que está en evaluación en la región del Biobío. Solo decir que nosotros como servicio, como dirección ejecutiva, hemos dictado, ¿no es cierto?, guías y criterios de evaluación en relación con varios de los componentes y situaciones que ahí se presentan, pero no nos corresponde hacernos cargo de la voluntad y las intenciones de un proyecto, solo asegurar, digamos, el cumplimiento del marco normativo, y no puedo decir más al respecto. En relación con la pregunta de la profesora Musa, no sé si la entendí bien, pero hablé los ríos. ¿Qué dije? Sí, dijo Biobío. No,
Ah, perdón, dije sí sé que en Los Ríos. En Los Ríos, sí. sí. Tengo muy claro dónde es el proyecto que usted está mencionando. Sí. Parece que como estábamos en Los Ríos recién, como estábamos en Dichato, parece que me quedé pensando. Sí, lo tengo muy claro, pero no puedo hablar de un proyecto en evaluación, en este caso en la región de Los Ríos. Sí. Bueno, en relación con su pregunta, que no sé si la entendí perfectamente, lo que puedo mencionar es que estamos haciendo todos los esfuerzos para que la evaluación de impacto ambiental considere que se amplíe, que se implemente progresivamente el Acuerdo de Escazú a través de distintas medidas para asegurar una participación informada. Desde luego, en un inicio, en junio ya del año pasado, dictamos un instructivo para que los criterios de apertura de una PAC en día fueran más amplios, de manera que cuando hay comunidades y organizaciones que solicitan participación ciudadana en las días, finalmente que esa se otorgue. Y así como esa, estamos tomando distintas medidas. En nuestra página web hemos ido publicando las medidas que estamos adoptando. También recientemente sacamos un instructivo muy simple que tiene que ver con los nombres y las descripciones de los proyectos, para que también la participación pueda hacerse sobre una base de transparencia y de buena fe. Porque para que una persona participe tiene que estar motivada a participar, y para eso tiene que entender de qué se trata el proyecto, con qué se va a encontrar, digamos, si un vecino, por ejemplo. Y entonces estamos tratando, a través de distintas herramientas de gestión, que es lo que nos corresponde a nosotros, facilitar la participación ciudadana. Y son varias, la verdad es que es un desafío muy grande y llegaremos lo más que se pueda, pero porque esto es un desafío progresivo, ¿no es cierto? Que el mismo Acuerdo de Escazú habla del principio de progresividad y de no regresión. En relación con la pregunta de Francisco Sabatini, que la mandó por escrito en relación con que una reflexión sobre que parece crítico que la gestión ambiental complemente las normas de emisión con las normas de calidad del aire en relación con las áreas de sacrificio, entre comillas lo dicen, ¿no es cierto?, como Puchuncaví, Coronel, Hualpén y otros. ¿Qué opinión y enfoque tiene el Gobierno en materia de evaluación ambiental sobre esta cuestión? Creo que hay varios temas en esa pregunta, ¿no es cierto? No me voy a referir a las estrategias del Ministerio del Medio Ambiente en la dictación progresiva, de acuerdo a los recursos que tiene, ¿no es cierto?, de la dictación de normas de calidad y de normas de emisión, y luego de zonas saturadas o latentes, y luego de los planes de prevención y descontaminación. Lo que sí podemos decir que en relación a esos aspectos, hemos publicado recientemente un nuevo criterio de evaluación sobre impactos en zonas saturadas por material particulado respirable, que justamente se hace cargo de indicaciones incluso de la Contraloría General de la República respecto del problema de qué hacer, cómo enfrentar el impacto de las emisiones en zonas saturadas por material por PM10 y PM2,5 en relación con el grado de significancia, es decir, hasta cuánto más puede aportarse, ¿no es cierto?, emisiones en una zona saturada, y cuándo esto significa que tiene que ingresar por estudio para poder evaluar la suficiencia o no de las medidas, digamos, eventuales de compensación, porque se entiende que si una zona está saturada es porque no da más. Pero esa es la mirada en general con las situaciones donde hay una sobresaturación, más allá del tema de las normas en particular de proyectos y de impactos. Así que eso es algo que se va abordando desde distintas miradas. En términos de evaluación de impacto ambiental también contratamos una consultoría recientemente porque queremos trabajar en algún documento sobre los efectos sinérgicos y acumulativos, porque es algo que se plantea en distintos aspectos y también en lugares como estas zonas de, entre comillas, sacrificio. No sé si creo que ya contesté todo. Sí, muchas gracias. Profesor, nos quedan 8 minutos para 2 comentarios. Pero Sergio habló mucho, entonces. No creo que quieras contestar tú. Bueno, yo voy a tomar la pregunta sobre qué es esto de la ruptura del patrón de segregación, que puede parecer una cosa muy como de la sala de clases, digamos. Creo que es súper importante en política pública porque representa un campo de oportunidad bastante importante. Las clases altas durante el siglo XX se fueron localizando en algunas partes de la ciudad, en Concepción, en el barrio universitario, después crecieron hacia el sur, Lonco, y de repente hacia la segunda mitad de los 80 empieza a haber gente
de nivel de ingresos alto que empieza a colonizar las lomas de San Andrés. Eso fue gentrificación, ¿cierto? Original. Y de ahí esta ruptura del patrón de segregación, que básicamente la dispersión de buenos pagadores por el suelo, que son las clases más altas en términos residenciales o medias altas, empiezan a localizarse en distintas partes. ¿Por qué? Por el negocio inmobiliario. Entonces, los promotores descubrieron que pueden comprar suelo, vamos a ponerle color, a precio obrero, porque el suelo es un bien que no tiene costo de producción natural. Tiene unos costos de urbanización que representan, con suerte, el 20% del precio del suelo. Entonces es un bien natural. Por lo tanto, la formación del precio del suelo es por la demanda. Entonces el suelo es caro donde hay gente que quiere usar ese suelo y que tiene mucha plata. Y donde viven los pobres el suelo es más barato. Entonces el negocio es comprar suelo a precio obrero en lugares donde había gente de clase baja, media rural, como en el Loma de San Andrés, y venderlo a precios de clase media, lo más alto posible, con un condominio, con las murallas, con los muros de los condominios, porque a los inmobiliarios les daba susto poner gente más rica, ¿cierto?, al lado de los pobres. Nosotros hemos hecho encuestas y en muchos condominios, y en Chile y en México trabajamos este tipo de conjuntos, y los mismos residentes, la mayoría, muchas veces no está de acuerdo con los muros. Y los muros permanecen, las puertas con los guardias, no hay guardia, las puertas están entrecerradas, y empieza a pasar unas cosas notables en términos como de cultura urbana o residencial. En las casas de los garajes, en los garajes de las casas de los condominios, empiezan a aparecer boliches de población. Y también descubrimos que hay un porcentaje muy alto de los que compran esas casas que les pusimos un nombre, gentrificadores endémicos, porque son personas nacidas de los barrios populares del entorno, que están en movilidad social ascendente, son una minoría, ¿cierto? Están en movilidad social ascendente y en vez de irse a un barrio de clase media o al barrio alto de Santiago, deciden quedarse en uno de esos condominios, en una casa mejor, más rica. Entonces, y eso ocurre en América Latina, en Chile en particular, porque tenemos una cultura más mestiza, si la comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, y tenemos altas desigualdades, pero tenemos una estructura de desigualdades que es muy peculiar. Y la estructura de desigualdad es que el quiebre de desigualdad fundamental en Chile como en América Latina está en la extrema riqueza, ¿cierto? Y abajo, en los conjuntos de vivienda de integración social, que son entre clases medias y clases bajas, no hay un quiebre sustantivo, hay una gradualidad y hay más posibilidad de generar una idea de comunidad. Eso es lo que ha pasado con los proyectos de S19. Han resultado bien. Hay tensiones clasistas, pero no hay conflictos clasistas que afloren y se va formando y se ha ido formando un sentido de comunidad. Eso no puede decir de Estados Unidos, que tiene muchos intentos de hacer política de integración social, un programa federal que se llamó Sexto, porque ellos ubican estos programas entre la clase media y la clase baja. Ahí está el quiebre de desigualdad en Estados Unidos. No está arriba, está abajo, con las minorities. Entonces ellos no han podido generar eso. Entonces esta ruptura del patrón de segregación es muy importante, la genera la gentrificación. Y como yo tengo todos mis compañeros, o casi todos los compañeros de izquierda, hablando contra la gentrificación, sin pensar que el gentrificador es una persona de clase media que pudiendo vivir en un barrio mejor, se va a vivir un barrio entre gente que tiene menos ingresos que ellos, por motivos culturales, porque son minorías sexuales, o de género, porque son lo que sea, tribus urbanas, o simplemente porque son gente que valora más la cultura que el nivel de ingreso. Y entonces ahí hay un nervio para la política del futuro que yo creo que es súper importante, lo tenemos ahí y lo pasamos por alto. Gracias. Muchísimas gracias. Profesor Sergio. 3 minutos tendría, ¿no? Muchas Sí, no, gracias. yo agradezco las preguntas. ¿Perdón? Voy a tratar. Ya fue. No, es solamente para resumir a lo mejor, porque son varias preguntas, pero yo creo que sí, el desafío del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial es buscar mecanismos de encontrar y de sensorizar mucho mejor ciudadanamente su trabajo.
Nosotros con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano intentamos de hacer algunas cosas. Creo que hay tecnologías hoy día, formas, metodologías en las cuales la política pública puede bajar a la participación ciudadana en forma mucho más contundente. Por tanto, a lo mejor es uno de los desafíos que voy a representar como past president en el nuevo Consejo. Así es que me llevo eso como tarea para la casa. También me llevo como tarea para la casa el desafío y el ofrecimiento de San Fernando. Yo solidarizo no solamente porque somos ciudades regionales, sino que creo fielmente que en la descentralización es la forma para lograr planes integrados de inversión y transformación urbana. Y los consejos regionales y su estructura representada, digamos, en los distintos municipios es una fórmula. Por tanto, me llevo también como tarea para el Consejo reactivar todo el proceso, digamos, regional de participación en la estructura de gobernanza de la política pública representada a través del Consejo Nacional de Desarrollo, ahora territorial. También creo importante que, y no voy a responder directamente cada una de las preguntas, pero quiero solamente reforzar dos cosas. Mientras la planificación urbana no tenga recursos asignados para poder implementarse, sea en formas de planes reguladores, o sea, el plan que se le nombre, es una utopía. Un plan sin recursos es una utopía. Un plan regulador sin recursos es casi una utopía, porque el sector privado, fundamentalmente por la ventanilla, va llenando los pequeños vacíos que puede, según el mercado, con el objetivo final. Y lo otro, la planificación urbana es también una utopía si se demora 8 años en aprobarse un plan regulador. Cuando el plan regulador se aprueba, ya la realidad cambió, la realidad está cambiando mucho más rápida. Por tanto, si la política pública no entiende que se necesitan recursos ordenados, no más recursos, simplemente ordenados, integrados, y oportunamente llegando a los problemas, gran parte de estos problemas que han mencionado todos los expositores aquí solamente se van a ir amplificando. Entonces, nada más que para resumir eso, y la verdad es que ya me comí los 3 minutos, 2 minutos y medio conversé, y te dejo 30 minutos a ti, Juan Sebastián, y al ex senador Patricio Ales. Muchas gracias. Antes de cerrar, una pequeña comentario. La participación del Zoom va a ser sistematizada y es parte del proyecto del Congreso, de Congreso Ciudades. Las preguntas y los comentarios que ahí van a ser también entregados. Los vamos a esperar en el siguiente foro, el foro número 9, que será el 12 de octubre, donde estará el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Vicente Burgos, Cristóbal Prado de la Cámara Chilena de Construcción y el director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade. Los vuelvo a invitar a que nos sigan en redes sociales, comenten, participen y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.